Bienvenidos a todos los presentes. En nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, de Ediciones UNL y de la Facultad de Humanidades y Ciencias, a través de su Departamento de Letras y el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias CINTEL, les damos la bienvenida muy especialmente a nuestras invitadas, Selva Almada y Mercedes Risordi, quienes, unidas en virtud de numerosos afectos y proyectos compartidos a la UNL, la ciudad de Santa Fe y la región, se han vuelto para lectores, amigos y amigos lectores, parte inescindible y por tanto ineludible de este nuestro universo litoral. Selva ya una reincidente porque es del tercer argentino, Mercedes es nuestra, la primera vez del argentino, la que hicimos tener el año pasado, pero se nos había ido a Japón. Podrán, como dicen. Pero bueno, este año finalmente la tenemos acá con nosotros. En tal sentido, queremos agradecerles una vez más la calidez, generosidad y entusiasmo con que aceptaron la invitación para participar en el marco, por segundo año consecutivo, de la 31ª Feria del Libro de Santa Fe, de la 19ª edición del Argentino de Literatura, particularmente de la mesa de narrativa que en esta oportunidad las autoras eligieron nombrar una escritura colectiva. Como contrapartida, frente al uso utilitario y hoy muchas veces autoritario de las palabras, la literatura asume una vez más la histórica responsabilidad de las formas. La lengua no es el instrumento del pensamiento, es su materia. Redactar no es lo mismo que escribir. Hacer de la lengua un trabajo, laborar en su materialidad, tiene otros efectos y otros sentidos. Así, al apostar por prácticas de escritura que no aspiran a la reconstrucción de una memoria totalizadora y tampoco a la voz individual, sino a una dimensión colectiva y más aún comunitaria, las protagonistas de esta mesa promueven y participan en procesos creativos por su propia dinámica, reniegan de la agencia autoral, desarrollando constantemente el concepto y puesta en práctica de la propiedad en la producción de sentido de los textos. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? Emergen como interrogantes que tienen otro espesor cuando se trata de escrituras que, al desentrañar la pluralidad que antecede al individual, se perfilan contracorriente frente al consabido imperio de la autoría en singular. Estamos, pues, ante escrituras que, al develar el trabajo de los muchos, la laboriosidad de textos tramados relacionalmente, en comunidad, buscan con insistencia la disposición sobre el dominio de lo propio. Y es que, lejos de proponer una fusión estable, un yo al que le corresponde la unidad, estas autorías plurales eligen mostrar la hechura de los textos, sus costuras, dando fe de la presencia generativa de otros en su mismo existir. Si bien ya conocemos a nuestras invitadas, paso, como es de rigor, a leer una breve bio. Selva Almada nació en Entre Ríos en 1973, ha publicado los libros Mal de Muñecas en 2003, reeditado con ilustraciones de Luis Acosta, nuestra querida Vera Cartonera, la colección Almanaque, Niños en 2005, Una chica de provincia 2006, Intemec 2012, El viento Carraza también en 2012, Ladrilleros en 2013, Chicas muertas en 2014, El desapego es una manera de querernos en 2015, El mono en el remolino, Notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel en 2017, No es un río y Los inocentes en 2020, este último libro en colaboración con su hermana Liliana Almada, quien hizo las ilustraciones. En 2020 fundó, con el objetivo de visibilizar y difundir la literatura y editada en las provincias de Argentina, la librería Proyecto Salvaje Federal. En 2025, bajo el mote de Chanchín, publicó junto a 4 colegas La Iseca, El Maestro, un retrato íntimo, del que hoy justamente nos va a hablar. Sus textos han sido traducidos a una decena de lenguas.
Por su parte, Mercedes Villordi nació en Santa Fe en 1975 y actualmente vive en Colestune Norte. Es comunicadora social, gestora cultural y coordinadora de ciclos de lectura y talleres de escritura. Ha sido parte de memorables proyectos culturales como Radio Chava Roma, en donde co-condujo el programa La Trama, Literatura desde Santa Fe, ganador del Premio Fomeca 2015, y el Festival de Literatura de Santa Fe, Felisa, entre otros. Ha publicado poemas y textos breves en fanzine, revistas de arte y antologías. En 2019, bajo el sello Alto Pogo, publicó su primera novela, Debe Olvidar, y en 2023, en la colección Algo Compartido de Vera Editorial Cartonera, Las Espinas en los Platos. Su última novela, Tan Lejos como se pueda, objeto de la conversación de hoy, ha sido escrita en coautoría con Federico Coutaz y con una ilustración de tapa preciosa de Matías Bonfiglio. Desde 2018 coordina, junto a Alicia Barberis y Susana Ibáñez, el ciclo Lecturas en las Callecitas y actualmente es curadora del espacio Foro Abierto Letras de la UNL. Bien, hecha esta presentación de rigor, me interesaba hacer algunos comentarios como para disparar el diálogo, y tenía que ver con lo siguiente, que luego de la lectura de Tan Lejos como se pueda, que como decíamos acaba de ver la luz, está recién salido de imprenta ayer, terminó este libro, y La Iseca, el maestro, un retrato íntimo, la primera pregunta que, si bien se abre una serie de interrogantes, puede resultar en principio para el público de una banalidad extrema, es ¿cómo se les ocurrió? Ahora bien, para que esto se comprenda en sus alcances, quizás deba formularse, en atención al complejo trabajo, nunca mejor dicho, de escritura que suponen estos textos, recurriendo, aunque con un ánimo muy distinto, al tono admonitorio con que nuestros padres nos reprendían cuando éramos chicos y en consecuencia decirles en la cara cómo se les ocurrió, qué se les pasó por la cabeza cuando se les ocurrió escribir algo así. ¿En qué estaban pensando? ¿Cómo pudieron hacerlo? Porque vale aclarar, no estamos en el caso de Selva Chanchina ante las ya clásicas biografías corales, en donde sobre la base del montaje de testimonios el autor remeda el rol del curador. Pienso, por ejemplo, en Fowell, una memoria coral de Patricio Zunini, que de hecho abre con el testimonio de su amigo Alberto La Iseca, ni en el de Mercedes, necesariamente ante las conocidas escrituras en colaboración, como las de Borges y Biel Casares con sus 6 problemas para don Isidro Parodio, las de Biel Casares con Silvina Ocampo en la novela Los que aman odian. Justamente, a diferencia de estos, la complejidad en la hechura del texto y consecuentemente en su trama es la que impulsa el interrogante acerca del funcionamiento, en este caso feliz, al menos para los futuros lectores, matrimonio literario. Que yo pensaba cómo hacer ese trabajo en colaboración y pensaba en el título de Silvina Ocampo, Los que aman odian, porque yo creo que el trabajo con otro, en hacer el texto, bueno, pero se ve que sobrevivieron al desafío. Entonces, en realidad, en tal sentido me gustaría que nos contaran, si tienen ganas, acerca de las particularidades de cada uno de los textos, en donde en verdad la dimensión colectiva de la escritura es solo la punta del iceberg. De hecho, en relación con ello, lo que me interesaba conocer es, como les decía, cómo surgió en cada caso la idea, qué quisieron y qué no quisieron hacer, cómo consensuaron eso colectivamente y, en definitiva, cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron y cómo los fueron sorteando. Yo creo que esto va a quedar más claro, el verdadero desafío, cuando ya cuenten cómo se estructuran esos textos, la complejidad que, como digo, encierran, y además el hecho de que, bueno, eso se haga colectivamente, comunitariamente. Pero bueno, son disparadores para que ustedes digan y vayan por donde tengan ganas de ir. Este libro, que se llama La Iseca, el maestro, y que está firmado con un nombre de fantasía, porque somos 5 autores, y bueno, el nombre de fantasía Chanchín. En realidad no se nos ocurrió a nosotros, o sea, a los 5 que escribimos el libro, sino que 2 de nosotros, Sebastián Randolfelli y yo, estábamos trabajando en un libro que sacó Random House de La Iseca, con 2 novelas inéditas y la última novela que él había publicado en vida, La Puerta del Viento, y que había tenido poca circulación.
Y entonces estaban trabajando en la edición de este libro que se llama Ibris, que salió en febrero del 2023. No, sí, 23, de 2023. Y para eso lo habían llamado a Sebastián para que se encargara de hacer, bueno, las notas. Una de las novelas era muy vieja porque era la primera novela que Lai había escrito y que nunca había publicado. Y además era como un estilo muy experimental. Entonces, bueno, estaba escrita a máquina, los papeles muy viejos. Bueno, necesitaba de alguien que estuviese como muy atento a la lectura de ese manuscrito que había aparecido entre los papeles de él. Y a mí me habían llamado para que escribiera un prólogo a la edición. Y entonces estábamos reunidos con la editora, con Ana Laura Pérez, conversando de este libro. Y como siempre que nos juntamos con Seba o con el resto de mis compañeros, que son Rusi Millán Pastori, Natalia Rodríguez y Guillermo Naveira, siempre salen anécdotas de la ISECA, nos acordamos de talleres, etc. Y así que empezamos a contar algunas cosas, Seba y yo, a contarle a Ana Laura, y cosas, no sé, de algunas anécdotas de Lai. Y entonces ella dijo, pero ustedes, o sea, tendrían que escribir un libro, tendrían que escribir la biografía de la ISECA, pero no solamente ustedes dos, sino este grupo, los 5, que habíamos sido uno de los últimos grupos de taller que tuvo Lai. Y a nosotros nos pareció medio un disparate escribir un libro entre 5 personas, pero también nos entusiasmamos y dijimos, bueno, vamos a ver qué dicen los chicos cuando les contemos. Pero sobre todo nos entusiasmó a Seba y a mí en ese primer momento escribir el libro, que este proyecto fuera una excusa para volver a juntarnos, porque habíamos sido un grupo muy, muy unido, nos habíamos conocido, excepto Rusi y yo, que ya nos conocíamos de cuando vivíamos en Paraná. Después el resto nos habíamos conocido en el taller de la ISECA, habíamos sido muy amigos, habíamos estado en el mismo grupo de taller muchos años, y después que Lai murió, que cuando murió en el 2016, bueno, por distintas circunstancias de la vida, uno se había ido a vivir a San Pablo, otros tuvieron hijos y qué sé yo, y era como muy difícil volver a encontrarnos. Y ya habían pasado, unos años, desde unos 5 o 6 años de la muerte de Lai. Entonces dijimos, bueno, este proyecto va a ser una buena excusa para volver a encontrarnos. Y volver a encontrarnos como de algún modo reunidos alrededor de la figura de nuestro maestro. Bueno, en este caso, también como es nueva nos estamos conociendo, así que no lo tenemos en nuestras manos. Surge la idea, ¿cómo se ocurrió? También pensando primero, bueno, surge de una carta que llega a mi casa, una carta manuscrita que encuentro en el portón de casa, y como doy talleres y siempre estoy como buscando consignas, algún disparador para la escritura de los grupos, la guardé y dije, esto va a servir alguna vez para algo. Venía enrollada con un folleto de una iglesia pentecostal y era una invitación a, bueno, lo van a ver porque es la carta con la que empieza la novela. Es literal, es textual la que está en el libro. Entonces, bueno, quedó ahí. Y esas cosas que uno empieza a mirar en internet, novelas epistolares, y pensaba, ¿cómo se escribe una novela epistolar? Uno se escribe y se contesta a sí mismo. ¿Cómo sería? Pensé en esa carta y dije, bueno, a lo mejor puede ser con otra persona. No un proyecto de 5, porque me parece increíble. Pero bueno, entonces pensé Federico, que ya veníamos escribiendo, haciéndonos colaboraciones así clandestinas, digamos, porque lo que yo escribía siempre se lo voy a leer a él, o él también me mostraba sus cosas, entonces siempre estábamos ahí en ese intercambio.
Entonces, bueno, en base a la confianza y a decir, bueno, probemos algo, bueno, empezamos con esto, con la idea de, no era mi idea de novela, nada, sino un intercambio epistolar, y empezamos a armarlo. Entonces era, el método era, uno escribía, el otro respondía, ¿no? Hasta que encontramos qué personajes eran esos que estaban hablando, que se estaban escribiendo. Y bueno, cuando llega un momento que ya el intercambio, bueno, ya hasta acá llegó, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, nada, quedó guardado un tiempito, y después Ariel Aguirre Mediante, que nos propuso hacer algo, lo retomamos, y después tuvo esta forma que ya la van a ver porque todavía no la presentamos, así que no puedo spoilear, pero la primera parte es epistolar y después sigue de otra manera, ¿no? ¿Respondí a la pregunta? Sí, es que justamente eso es, o sea, ahí viene el interrogante de lo que decía respecto de la complejidad, porque, o sea, bueno, no te voy a spoilear la novela entonces, pero vayan y leanla, pero es una novela que uno, dada la complejidad en la trama, o sea, la pregunta es esta: ¿cómo se puede escribir esto de a dos? Aunque sea escribir en colaboración, aunque eso sea una tradición y existan antecedentes, uno lee eso y dice, ¿cómo se puede escribir de a dos? Perdón que sea tan prosaico, sin matarse, ¿está? Porque es, o sea, la parte creo que puede ser un ida y vuelta y un ensayo experimental, pero después no sé cómo trabajaron, si se juntaban, si trabajaban y escribían juntos, si iban haciendo borradores y los iban intercambiando. Todas esas opciones, pero nunca peleamos. No, porque nosotros tenemos una relación de amistad muy fluida. Sí, por eso, pero... muy armoniosa. Nunca, no peleamos, bueno, hasta ahora. Son un matrimonio feliz, un matrimonio literario feliz. Sí, y también esto, cada uno escribía en su casa, después nos juntábamos, reescribíamos, mucho WhatsApp, siempre, eso. Bien. Pero sí, fue divertido, creo yo, para mí. Yo hablo por mí, después... Y después, respecto del texto de la Iseca, ahí también hay una... Por eso decía que no es la típica memoria o biografía coral, porque en realidad... O sea, primero uno empieza a leer y son 5, bueno, a ver, es chanchín, pero acá hay 5 atrás, ¿tá? Que ya es todo un tema. Pero después, cuando uno va a las fuentes, también en principio un poco eso me enojó, porque yo dije, ¿por qué me muestran la trastienda? Pero lo interesante es que las fuentes, lo que muestran es que no son 5 yo, son un montón de yo, pero cuando uno lee el texto, estilísticamente, siempre igual, digamos. El desafío de escribir colectivamente eso, sin que las marcas individuales, las marcas de estilo interfieran, eso es parte de lo que a mí me genera como la intriga. También está bueno porque es el vencer al límite de poder hacer eso, de escribir eso, cómo se negoció, cómo se logró ese efecto. Sí, bueno, primero pasó esto que contaba recién, bueno, nos entusiasmamos, qué lindo hacer un libro sobre Lai, y empezamos a juntarnos. Y mientras charlábamos de cómo podía ser ese libro, porque podía haber, bueno, había muchas posibilidades. O sea, una quizá la más clásica era decir, bueno, somos 5, cada uno agarra un capítulo, investiga y escribe, y ya. Pero bueno, nos parece como la opción más convencional. Y también creo que siempre nos pesaba de algún modo pensar, la Iseca era un tipo tan particular, un escritor tan particular, que no podíamos hacer un texto convencional, ¿no? Que era como si tuviéramos en falta, si hacíamos algo muy convencional. Entonces, entre varias ideas que conversábamos, apareció esta de, bueno, vamos a cortar, la línea de tiempo va a ser clásica, o sea, va a ser en la infancia, la adolescencia, primera juventud, cuando se convierte en escritor, vejez, muerte, bueno, como algo así bastante ordenado en el tiempo. Pero eso después lo vamos a romper en el interior de cada capítulo. Entonces, todos los capítulos tienen como una trama, eje, podríamos decir, que es alguna situación en la que la Iseca está en un presente.
Ese presente puede ocurrir en 2013, puede ocurrir en 2008 o puede ocurrir en 2016, que fue el año de su muerte. Y a partir de esa situación del presente se empieza a relatar esa época que escoge el capítulo, ¿no? Y además esta situación del presente es una situación un poco basada en la realidad, pero también bastante ficcionada. Y dentro del relato del pasado, ahí sí hay muchas cosas sacadas de entrevistas que le han hecho a él a lo largo de la vida, algunas otras cosas de conversaciones que cada uno de nosotros o en el grupo habíamos tenido con él, de entrevistas que nosotros hicimos a personas que lo conocieron, qué sé yo, sus exmujeres, su hija, hay otros colegas, otros escritores que lo habían conocido en distintos momentos de su vida, y también hay fragmentos de sus libros. Entonces, bueno, es como una especie de caja china que adentro de cada capítulo hay varias cositas, ¿no? Como esas, bueno, entonces armar eso que también era complicado. Por suerte, uno de nosotros, que es Rusi, viene del cine, el director de fotografía y ha hecho películas. Entonces teníamos bastante incorporada la cosa de la edición, digamos, el corte y pegue. Eso nos ayudaba mucho porque de repente escribíamos y después él un poco se encargaba de recortar eso y de ver cómo se iba armando. Después, bueno, empezó apremiamos el tiempo y todos medio que tuvimos que aprender un poco a hacer eso. Porque bueno, también eso, trabajar entre 5 personas es muy, muy complejo. Si este es un matrimonio feliz, como dijiste, nosotros éramos un poliamor muy conflictivo. Y otra decisión que sí habíamos tomado, también junto con Ana Laura Pérez, con la editora, con quien hablábamos bastante, sobre todo en esos primeros meses de empezar a decidir cómo iba a ser ese libro antes de escribirlo, en que queríamos construir que esa trama del presente tuviera una voz que fuera, que el libro tuviera una sola voz narradora, no que hubiera 5 personas hablando al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa voz había que también construirla. Los 5 tenemos estilos bien marcados y bien diferentes de escritura, entonces también era como, bueno, vos escribí esta parte, pero después la agarro yo y empiezo a borrar todo donde se nota que sos vos, y después la agarra otro y empiezo a borrar si yo metí mano y se nota mucho que soy yo. Entonces, bueno, fue un texto que tuvo muchísimas pasadas y muchísimas correcciones hasta lograr esa voz que yo creo que la hemos logrado en el libro, que fue bastante difícil, pero me parece que hay una voz que es Chanchín, que es el narrador. Sí, por eso marcaba, porque eso lo vuelve fascinante al texto. Todo el tiempo uno lee con eso en mente. ¿Cómo se logra este efecto con 5 personas detrás? O sea, es un trabajo de ingeniería perfecto. Sí, también aparte de que entre nosotros íbamos corrigiendo y revisando y demás, también, bueno, estaba la editora leyendo, marcando, ¿no? Y nosotros volviendo sobre esas marcas. Entonces, bueno, porque también ha sido un momento en que medio que estando los 5 metidos en el texto también empezás a perder el oído, ¿viste? Decís, no, sí, me parece que esta voz se mantiene, pero necesitamos también que alguien con la cabeza más despejada y más fresca lo pudiese ver desde afuera. Eso que es una fortaleza en el texto sobre la Iseca, en el texto de
Mercedes y Federico es al revés, como que estalla algo que empieza a epistolar, estalla y se vuelve, o sea, ahí se vuelve súper complejo en eso, o sea, cómo se resuelve una escritura donde empieza la trama a cruzarse, irse por otros lados, a traer otras voces, a narrar. Bueno, no quiero spoilearlo. Pero en cuanto a la forma, es una novela polifónica, digamos, aparece muy polifónica, ¿no? Entonces aparecen tanta diversidad de voces o de registros que creo yo que tampoco se puede identificar quién es el que escribe, sí, o sea, pensando en nosotros dos. Creo que ahí sí se diluye también eso, y también en la parte de la corrección, y cuando estuvimos revisando, nos metíamos los dos en todo el texto. Entonces también hay partes que yo ya no me acuerdo quién empezó a escribirla, cómo fue el inicio, digamos. Incluso leyendo la contratapa, sale la afiliación casi obvia con Puig al comienzo, pero después la mayoría de esas afiliaciones podrían ser, pero o sea, se abre un abanico de... Por eso digo, o sea, empieza con esta cuestión epistolar casi como un homenaje a Boquitas Pintadas en el punto, pero después se va yendo por terrenos insospechados. Lo que no sabía también de la ISECA es que había estado, supongo que habrá sido breve y felizmente trunca, esa carrera de ingeniería química en Santa Fe. Él viene a estudiar acá y bueno. Sí, de hecho, él odiaba Santa Fe. Sí, eso queda claro. Tenía un muy pésimo recuerdo de la ciudad porque había estado acá obligado por su padre a estudiar ingeniería cuando él quería ser escritor y siempre hablaba muy mal de Santa Fe. Y yo, que vengo bastante siempre desde hace años, a veces, bueno, igual le decía, no, porque me voy a Santa Fe. No, este agujero inmundo. No sé, un día pasé y le conté que había visto la calle donde él que siempre la nombraba, que era, bueno, cerca de la terminal, San Jerónimo, ahora no me acuerdo el número, donde él había vivido en una pensión ahí, donde nacen los Sorias también, porque él ahí había conocido a unos compañeros de pensión espantosos que después son el puntapié para esa novela, pero odiaba el calor, lo odiaba. Muy gracioso toda esa parte, bueno, toda la parte de la infancia también y esa relación con el padre, el hermano, precisamente. Tenía después, más allá de la genealogía, del origen de estos textos colectivos, otra pregunta con relación a las actividades que tienen ustedes dictando talleres en relación a esta figura del maestro y el taller. Y después que haga estas preguntas, sí me interesa que, no sé que hay muchísimo público y seguramente también tienen ganas de hacer sus preguntas, no monopolizar el micrófono y abrir el diálogo. Pero pasaba eso, leyendo los textos me resultaba interesante si pensaba, por ejemplo, en la ISECA, el maestro, más allá de qué tentación anima la biografía o qué es lo que lleva a andar sobre los pasos de otros, de algún modo la respuesta se anuncia ya desde el título. Albertito, el chico, el joven Alberto, devenido cariñosamente la, y va a acabar siendo, frente a ese yo plural que condensa en ese afectuoso monte de Chanchín, reconocido como el maestro. Desde el vamos, me interesaba a mí como en mi rol docente, profesor universitario. No se preocupe que no es la pregunta de examen. ¿Sí? No, le decía, no les voy a hacer como Mirta de no te voy a preguntar nada y después mira. No, la pregunta que o sea, yo tenía en mente esto, cuando tenía cómo funciona la escritura que se trama desde la perturbadora conciencia de que la vida solo adquiere forma en la narración y más aún una forma única en cada narración. Estamos frente al trazo de, como dice el texto, una versión posible de su vida, como se remarca hacia el final del volumen en el apartado fuente. Ahora bien, en este texto en que la escritura juega su partida con la muerte para restituir algo de lo perdido, que elige hacerlo no desde la solemnidad del homenaje, sino desde la proximidad afectuosa de estos chanchines, emerge, porque digo justamente desde la gratitud y el agradecimiento, la ISECA en su faceta de niño adulto, adulto niño, todos los días vuelvo a ser chico, vuelvo así, dice, pensaba en la charla del sol de ayer, de narrador desmedido, de mago esotérico, de hombre lleno de contradicciones, pero por sobre todo de maestro con mayúsculas, y eso ya desde el título. Entonces
está claro que para quienes pasaron por sus talleres, dejó huellas imborrables, que estos nada tenían que ver con el clásico espacio de corrección de textos, sino que en la práctica se convertían en un ritual en donde la transmisión de saberes no ocurría porque existiera un método rígido, sino por la fuerza contagiosa de un maestro empeñado en descifrar la potencialidad de cada discípulo, de animarlo a que hurgue sus propias desmesuras, lo que implica que su taller, de hecho, diera origen, como señalaba recién Selva, a escritores muy disímiles. No a clones, como diría Juana Viñosi. Me acordaba del maestro ignorante Rancière, y me acordaba también de Viñosi, que es una detractora de los talleres, pero para contraponer a esto. Me voy a permitir leer una pequeña cita de Juana, un texto que compila entrevistas de Juana Viñosi, porque le preguntan: ¿viste talleres alguna vez? No, yo odio los talleres, creo que no hay que hacerlos. Creo que es una equivocación brutal. ¿Por qué?, le pregunta la periodista. Porque hacen gente adocenada, hacen clones. No un taller de lectura, un taller de lectura sí me parece bien. Pero bueno, he perdido amigos con esto de los talleres. El otro día me hicieron una entrevista donde digo que antes de poner un taller pido limosna en el subte. Me parece una estafa. Además, no quiero pensar mal de la gente que da talleres, pero es una forma de vida. Vos no podés estar echando 10 alumnos por mes. Me han invitado algunas veces a la reunión final en un taller, a fin de año suelen invitar a un poeta, y una vez le dije al amigo que me invitó que cómo había pasado 4 meses con esos analfabetas. El analfabeto básico además cree que lo que hace está bien, está encantado. Mirá, una vez me mandaron un libro que decía la dedicatoria: para Juana Viñosi, espero que comprendas. Te conté a Beatriz y me dice: bueno, ahora sabes qué, agarrás el libro, lo pones en un sobre, le escribís: no comprendí, y se lo devuelves. Y tenía razón, son esas cosas que yo no hago, pero que sí. ¿Cómo me va a poner eso? Pensaba justamente que... no estoy diciendo que yo tengo... No, justamente, si algo demuestra el libro, es que un taller, si de veras es un espacio de libertad, alienta la expansión de cada individualidad. Y en ese sentido, quizá que esa sea la mayor enseñanza que la disciplina legó a sus discípulos. La creencia en una literatura con experiencia entre amigos, donde la corrección no aplasta, sino que libera. De alguna manera, me parece que ese es un legado que ustedes recogen como alumnas de talleres, y más allá de las sospechas que levantan, entonces una práctica percibida como mero ganapán de poetas o sectores bohemios, a los que suele asociarse más a los estómagos antes que al espíritu, tanto en la ISECA como en ustedes, estoy convencido de que los talleres de escritura, de lectura, trascienden la necesidad en el sentido más material del término de supervivencia. Es algo que se elige hacer y que por tanto se disfruta. Entonces, volviendo al título de la mesa, nuevamente esa dimensión colectiva y más aún comunitaria se impone como una impronta que define no solo una concepción respecto de un modo de trabajo con la escritura, sino fundamentalmente una ética de vida. Entonces, me venían estas preguntas: ¿cómo llegaron a la escritura y más aún a los talleres de escritura? Porque después me decía, escribo desde siempre, pero ¿cómo fue ese camino? Y como ambas coordinan, ¿no?, han coordinado talleres de escritura, lectura, ¿cómo aprendieron en sus experiencias asistiendo a talleres de escritores, no solo sobre escritura, sino sobre cómo, entre dos grandes comillas, enseñar a escribir? En realidad, cómo transmitir, cómo iniciar. Bueno, un poco esto que aparece en el texto. En el texto aparece permanentemente este juego con yo, chanchín, y eventualmente el nuevo, esto de los iniciados, esto que le encantaría la ISECA, esa cosa esotérica de los iniciados y los novatos, eventualmente una discípula, si se puede responder, reconstruyendo que... bueno, esto, o sea, ¿cómo aprendieron eso? O sea, asistiendo a talleres no solo sobre escritura, sino sobre cómo enseñar a escribir o cómo transmitir esa experticia a hacer en sus talleres. Bueno, si están de acuerdo o no, quizás es una interpretación mía y sea algo así como: no hago esta cosa, esta frase hecha, no hago lo que me gusta, sino que me gusta lo que hago. Pero yo creo que no, que hay una elección en trabajar colectivamente, en la práctica del taller.
Sí, o sea, igual creo que también hay una cosa de necesidad, a ver, digo, no es tampoco, si es una elección para talleres, pero digo, también es una posibilidad de trabajo que tenemos las escritoras y los escritores, de poder trabajar de algo directamente vinculado con la escritura y bueno, ganar un dinero. De hecho, la ISECA, cuando él empezó a dar talleres, que fue por la década del 80, por ahí, fue básicamente por necesidad, o sea, porque no tenían trabajo, fines de los 80 fue. O sea, estaba sin trabajo hacía un montón de tiempo, que lo habían echado de la razón, donde era corrector, no tenían un peso, qué sé yo, y la pareja que tenía en ese momento, Mariana, empezó a pensar cómo hago para que este tipo tenga un mínimo sostén económico. Y ella lo impulsó, ella dijo, ¿por qué no das talleres? Y él como, no, qué sé yo, talleres. Bueno, él tampoco era hijo del taller literario, porque imagínate que en esa época no existía. Pero bueno, ella un poco lo convenció, medio como que le dijo, bueno, mira, puedes trabajar de esto, dejate de joder y ponete a dar taller. Y él después era un apasionado de los talleres y él mismo construyó esa figura del maestro y tenía, realmente era como un tipo muy, que inmediatamente le decíamos maestro porque lo sentíamos así. Pero bueno, eso también un poco surgió de la necesidad, ¿no? De la necesidad de tener un trabajo que le diera, bueno, no sé, tampoco que le hiciera rico, pero sí que fuera un sostén económico. Y de alguna manera me parece que, bueno, por mi caso yo también empecé así, o sea, porque yo tenía un trabajo en un hospital donde trabajé muchos años, en la farmacia del hospital, cargando datos, recetas, era un trabajo muy tedioso, donde tampoco ganaba muy poca plata. Y dije, bueno, a ver si empiezo a dar talleres. Y los primeros años de dar talleres fueron miserables, o sea, se anotaba una persona y yo convencí a un par de amigas que vinieran como para hacer bulto, como que si fueran alumnas, pero no me pagaban porque venían así como de onda. Y así mucho tiempo hasta que después se empezó a armar y me permitió durante casi 10 años, fue mi trabajo, digamos, mi ingreso más grande. Pero creo que un poco empezamos por esa necesidad económica, pero además obvio que te tiene que gustar, o sea, porque si no te gusta, es lo que dice Juana Viñosi, o sea, es ¿cómo se diría? Bueno, es horrible tener que estar escuchando gente si no te interesa lo que escribes y tratar de dar una opinión sobre textos que a veces también está muy mal, no es lo que uno elegiría leer. Pero bueno, ayer hablábamos con Mimi que lo lindo que es cuando viene a un taller a alguien con textos muy mal escritos, pero bueno, sigue viniendo y sigue insistiendo y tal, y como que algunas veces a esas personas pues, se ve que parecería que en un momento se les revela todo de golpe y empiezan como que entendieron todo, hubo un momento que entendieron todo y el texto que traen la siguiente vez ya es otra cosa y tiene otro vuelo y es muy lindo cuando pasa eso. Ya te digo, pero pensaba justo esto, o sea, pero justamente porque lo que implica ese rol del maestro tiene siempre que ver con generar en la presencia, más allá de que siempre se constituye en un acto de fe en ese creer en el otro y en tener esa predisposición para que escuchen, como se le daba voz, o sea, porque si no tenés eso, o sea, después pensaba, ya para que responda, también cómo la ISECA se sentía cómodo en
envolverse el mismo personaje literario, o sea, encarnar el personaje. Eso se ve en todo el trabajo que hace, bueno, de los muchos que hemos conocido en nuestra adolescencia, los cuentos de terror que leía Polizat en el micro, y después en el fotograma, leí el fotograma porque aquí hay una librería desde el otro lado que tenía los señaladores con el fotograma de la película del artista de Prat, donde estaba Fowey, Ferrari, la ESE, que aparece el protagonista, y Horacio González. Nada, bueno, eso era solo un comentario. ¿Cómo te llevas? No, ¿cómo había empezado ese taller? Sí, no, y además, como en esos talleres que empezaron a hacer y que hicieron, de algún modo, aprendieron, hasta ya de aprender a escribir. Sí, aprender la modalidad del taller. Para después seguir, porque ¿cómo funciona un taller? Yo elijo después seguir dando talleres, haciendo talleres de lectura, en una práctica que, insisto, como dice Selva, o sea, más allá de que al principio hay que comer, me parece que en el caso de la ISECA, en el caso de ustedes, hay un disfrute, o sea, no es esa cosa de decir, los odio, pero bueno, es lo que me pasa. No, porque hay mucho alumno acá. Yo empecé el taller con Selva. Esos 10 años yo fui, los 10 años, hasta que me echó. Hasta que dejó de dar taller, ¿no? Pero también me considero como alumna, o como, sí, de la ISECA. Yo, por propiedad transitiva, por una de esas propiedades. Pero sí, yo creo que la forma en que yo doy talleres, porque debe haber tantas formas como personas que dan talleres, porque he hecho algunos otros talleres, o he participado de alguna manera cuando me invitan a leer, ¿no? Y yo creo que la mía es parecida a la de Selva, de lo que yo aprendí, digamos, la forma de dar el taller, que tiene que ver sobre todo con la escucha activa, con la escucha atenta, la escucha activa, y a veces sí, firmarte un texto larguísimo, que vos decís, ¿a dónde va esto? Pero que a veces no tengo que leerlo antes, a mí me gusta leerlo ahí en el momento, que me lo lean, ¿no? Que lo lea el que escribió, y ahí tomarle el curso, a ver qué está queriendo decir. Eso al principio, después ya, cuando ya vienen hace tiempo, ya la cosa termina. Pero a mí me encanta esta taller. Yo lo disfruto mucho, la lectura y hablar. No, mucho más no. Bueno. Sí, pero se trata de eso, de ejercitar esa escucha para poder dar una devolución amorosa a uno. No, pero cuando eso no es como decir, vos ya nos conocemos tanto que puede ser amorosa aún cuando sea reprobatoria, entre comillas. Sí, no, iba a decir que con respecto a esto que dice Mimi, que bueno, se siente también alumna de la ISECA, que esto, esa señala de cómo ella da taller, era la manera como Lai daba taller y yo también aprendí de él, ¿no? Como esto de escuchar, o sea, nadie llevaba un texto impreso nunca, él nunca veía el texto. Y justamente insistía en eso, en que había que ejercitar la capacidad de escuchar y la capacidad de leer en voz alta. Bueno, pues eso lo apliqué en mis talleres, ella lo aplicamos en los suyos. Por eso pensaba esto de maestros en el sentido de que uno cuando está frente a un maestro, o no, pero uno o aprende o porque quiere ser como, o porque en realidad no es un camino ser como es acá. Entonces, en ese sentido, me parecía que lo que se lee en la lectura justamente es ese aprendizaje, no solo más allá de cómo escribimos cada uno, cómo transmitir esa pasión por la escritura, esa vocación. Sí, y esto que decía al principio por el nombre de la mesa, que se llama Cultura Atractiva, tiene que ver también con eso, además en los talleres, que no es solo el general taller con el que escribió, sino también con todo el grupo y todo esto, esta forma horizontal de leer y de que cada uno pueda opinar o intervenir también en los textos de los otros. Nosotros, en el grupo que tenía, el último grupo, el más largo que tuvimos en el taller de Selva, que éramos 4, 5, 6, no me acuerdo, ya todos como que seguíamos el proceso del otro también,
estábamos atentos, no solo el día que tenemos el encuentro, sino durante la semana, no sé, veíamos algo que tenía que ver con el texto del otro y nos mandábamos mensajes. Sí, el grupo activo de WhatsApp, por reserva, Me acuerdo una vez que este taller, esto fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia empezó este taller, y lo hacíamos por Skype en ese momento, sin cámara. Primero con vos por Messenger cuando escribiendo. Y después ya este grupo fue el más largo que tuve, que la mayoría eran santafesinos y había una chica cordobesa y un chico de Rafaela. Era por Skype y sin cámara. Y entonces yo a veces de vez en cuando venía, qué sé yo, y me acuerdo una vez que nos juntamos a comer un pescado, no me acuerdo, en la casa de Mimi, vinieron Pablo, Gustavo, Farabolini, no sé si estaba Claudia allá, creo que sí, Claudia Chamudi, Pablo Cruz, y que estaría bien, bueno, no sé, por lo menos éramos 4 o 5, y Pablo estaba con una escena de una novela de Tanino, la del cuchillo, cosa que hay una parte que hay una escena con un cuchillo, y bueno, como que habíamos leído varias veces en el taller y no se terminaba de armarse esa escena para nosotros. Y ese día no es que estábamos en el taller, porque nos habíamos juntado a comer, a charlar, a encontrarnos. Pero bueno, o sea, volvimos a hablar de la escena y Pablo la representó como para que termináramos de entender. Después fue igual, así era igual. Claro, fue toda la representación de la escena y bueno, yo creo que después la corrigió, más o lo que hablamos ese día. Y funcionó, ¿no? Digo, un poco hablando de esto de que terminan siendo de alguna manera, más allá de que los textos, bueno, tienen una sola autoría, o sea, los textos que se producen en los talleres en general son individuales, pero está esta cosa colectiva en las decisiones que las compañeras y los compañeros, además de quien coordina el taller, te ayudan a encontrar, ¿no? Entonces la dinámica funciona, o sea, finalmente. Una última cosa que no es una curiosidad nada más, si tenías algo que ver o no con la exposición que se acaba de inaugurar en la Biblioteca Nacional sobre la ISECA, Alberto la ISECA, el iniciado, se acabó de inaugurar la semana pasada. Sí, esto es no, eso fue un proyecto de la Biblioteca Nacional que tiene un curador. Y se las recomiendo porque es preciosa la muestra, toma como el aspecto más relacionado a lo esotérico y a lo mágico que tenía la ISECA, y va a estar hasta junio del año que viene, así que tienen un montón de tiempo para verla. Si van a Buenos Aires, agéndense ir porque es muy linda la muestra, está buenísima. Gracias, pero antes de cerrar la mesa, entonces sí, elegimos cerrarla con una lectura de algunos fragmentos del texto. Arranca Selva. Ríe, el pecho se mueve en breves espasmos. La Chop parece llamada por ese movimiento y le salta a las rodillas. Cae la mano pesada del Lai, la misma que sostiene el cigarrillo sobre la columna de la gata que se arquea aceptando el gesto. El ritual parece detenerlos en el tiempo. Tenía muchos animales en Escobar, gallinitas, montones de gatos, perros, gansos. Eran perros malísimos, crueles, me mataban gallinas. Hasta que empezó a venir la época dura de los latrocinios, no se podía tener ni un animal. Al tiempo ya se robaban la bomba de agua, todo, no se podía vivir más. Era una humillación constante, que te metan un dedo en el culo todos los días.
Para Lai, los animales son un campo protector magnético, discontinuo, astrológico, escudo ante las dagas invisibles de los chichis. Pero no era fácil vivir ahí, robaban mucho. Cuenta que sus vecinos habían perdido postes y alambrados enteros, que a él se le iban llevando los animales como si no tuvieran dueño y fueran nomás bichos silvestres despojados de todo nombre. Se rompía el ritual de protección, el hechizo. Convencido de que iban a entrar a su propiedad durante la noche, sacó del cajón el revólver, un Caster calibre 22 corto que había llegado a sus manos por herencia, pero en vida. Otro legado más, los perros, la magia, el arma de su maestro Jalí. El último escudo. Tenía que proteger a toda costa la bomba de agua, el corazón de ese pedazo de tierra amenazado. En alerta, cuerpo a tierra como un soldado, esperó durante horas, con el revólver desenfundado, que apareciera una figura por detrás del alambrado. Los iba a cagar a tiros. Menos mal que no vinieron. Mirá el grado de desesperación. Se termina mi vida ahí, o porque me matan o porque voy preso. Pero andar a razonar con un tipo desesperado y loco. Cuando parece que a todos se los comió el sapo, suena el timbre. Se para, sale con dificultad de ese espacio diminuto en el que está instalada la silla. Gira sobre sus pies y va hasta el portero que está en la cocina. Sí, voy. Pasa por delante de la cámara, se detiene. Está clara la mano del cielo, me ayudó. Estaba tan seguro de que esa noche venían que hasta que no salió el sol no me fui a dormir. Por suerte lo peor no pasó. Me salvé del puro pedo, muchas veces, de puro pedo. Sale del departamento, lo veo perderse en el pasillo hasta la puerta de calle. Es un tótem pagano que se funde con las sombras. Del otro lado espera uno de los discípulos. Al volver parece haberse quedado con la idea en el tintero. La interrupción no lo había dejado terminar. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿entendés? Sos todo vos la casa tuya. Que te dejen en tu casa es reventarte integralmente. Siempre es terrible que te abandonen, pero es más fácil que te abandonen en casa alquilada. Yo sé de qué te hablo. Oh, sí, claro que lo sé. El recién llegado traspasa el umbral de la casa de Lai por primera vez. Cierra la puerta y se sienta en una de las sillas desplegadas. Una noche, de regreso del trabajo en el diario La Razón, encontró un gatito en la calle. Lo adoptó, le dio de comer, lo cuidó y de inmediato empezó a encariñarse. Al día siguiente se fue a trabajar y el gato quedó en la casa. Al regresar, encontró un escenario terrorífico. Los perros habían despedazado al pobre gato. A Lai lo poseyó una furia elemental. Quería castigar, incluso matar a esos animales asesinos. Pero algo salido de sus entrañas lo detuvo. Por instinto, quizás, se puso a ladrar y a aullar. Era un perro más, con los pelos erizados como si estuvieran recibiendo una descarga eléctrica. Los perros retrocedieron con las patas encogidas, arrinconados y gimientes. Lai era el alfa. Cuando compró el terreno en Escobar, Jalí consiguió otro en la misma localidad a unas 30 cuadras. Lai lo ayudó. Lai lo ayudó con todos los quehaceres para que se pudiera instalar, alambrar el lote y construir la casa. No pasó mucho hasta que Jalí empezó a vivir ahí. En el fondo montó un criadero de perros. Una o dos veces por semana, Lai iba hasta el matadero cercano a comprar carne para los animales de su maestro. Cargaba con la bolsa en la espalda, sobre los hombros, 30 cuadras a pie. Llevaba el alimento como si llevara una ofrenda.
Al rato volvía apestando a fluidos de caballo, contento de haber hecho algo por su amigo. Susana se enojaba, en todo ese esfuerzo veía algo parecido a la servidumbre. Se reunían todos los fines de semana, uno u otro, caminaban esas cuadras para cenar juntos, era una nueva forma de convivencia. Al principio Susana también participaba de esos encuentros, pero muy pronto dejó de ir. En 1980 nació Julieta. Un mes antes del parto, Lai le pidió a Susana que retiraran el dinero que les manejaba su hermano y le dijo que quería separarse. Para ella fue algo inexplicable. Tal vez en busca de respuesta, se reunió con Jalil. Él no pareció sorprendido por la noticia. Le dijo que para compartir una vida con Lai era necesario que se adaptara a su cosmovisión mágica y le reprochó que ella no lo hacía, que no veía la conexión maravillosa de Lai con el mundo y la escritura. Terminó con las cosas son así. Susana volvió a Buenos Aires, al departamento de su madre, y poco después del nacimiento de Julieta alquiló uno en el mismo edificio. Pese a haberse separado de esa forma repentina, ella y Lai siguieron viéndose, compartiendo la crianza de la hija, los pequeños ritos cotidianos, la hora del baño, la cena, el momento de dormirla. Varios días a la semana, él caía por el departamento, veía a su hija, escribía un rato y se quedaba a pasar la noche. Pero esto no duró mucho tiempo. A Susana empezó a hacerle ruido que le entrara y saliera a sus anchas, que se comportara como si nunca la hubiese echado. También que por más que compartían la cama, la sostuviera ante sus conocidos que seguían separados. Recién entonces la pareja se separó definitivamente y la hija pasó a hacer una visita algunas veces por mes. Para que Julieta no perdiera conexión con su familia paterna, Susana organizaba encuentros con las tías de Lai. Escuchaba anécdotas, miraba fotos, reconstruía la historia. De una visita a Ada y Chucha, tías por línea materna, recibió el álbum que María Luisa había empezado a completar con las fotos de su hijo. Alberto bebé, sus primeros dientes, sus primeros pasos. El recorrido se corta abruptamente en la última foto, el niño de 3 años. Gracias. María, su nombre me suena como una música. Disculpe que no haya aguantado 7 días y ya le esté escribiendo. Es que su carta me dejó sin aire. Tuve que salir a leerla a la vereda. Voy a hacer todo lo que me dijo, paso a paso, se lo prometo. Por eso le decía que debo haber sido muy mala en otras vidas o algo así. Habría que buscar si dice algo de eso alguno de los santos, porque la verdad es que yo, desde que tengo memoria, no he hecho más que trabajar y renegar y aguantar como un burro. Entonces digo, ¿en qué cabeza cabe que me haya tocado esta alma gemela? ¿No le parece? Pero entiendo también ahora que si es el camino de Dios será por algo. No puede haber mejor consuelo, se lo garanto. No me malinterprete, le suplico, pero también por momentos me pregunto, ¿será tan malo del todo el resentimiento si puede destruir mi matrimonio? Porque dígame una cosa, ¿no le parece que mi alma sería una mejor alma sin esta otra de gemela? Me da calor contarle esto, aunque sea una pavada, no sé. Cuando era chica estaba enamorada de Jesús. La capilla de mi pueblo era muy modesta, pero adentro había una estatua que parecía de verdad. Daba mucha impresión y Jesús estaba tan, pero tan hermoso, con esa cara de bueno que yo sentía que el corazón me latía muy fuerte y me quedaba mirándolo fijo, hasta que mi pobre madre me tiraba del brazo y me arrastraba afuera clavándome las uñas. Le parecía que estaba mal quedarse a mirar así, como una falta de respeto.
Yo de verdad sufría mucho, pero mucho, mirando cómo las espinas le lastimaban la frente. Quería sacarlas y limpiarle la sangre y ponerle curitas. A los clavos que tenía en las manos y en los pies, trataba de no mirarlos, pero no podía aguantar y espiaba de reojo. Me daban escalofríos, se me hacía un nudo en la panza y sentía que me iba a desmayar, pero enseguida espiaba otra vez. Cosas de chicos nomás. También era chica cuando me casé, la verdad. Me casé de apuro, le tengo que confesar. Yo no sé qué le vi. Todos los días pienso en eso. Era lindo, eso sí, y se dejaba un poco la barba, como Jesús, por no afectarse más que seguro. Siempre fue un atorrante, pero de grande se vino cada vez más asqueroso, inmundo le diría. Nunca trabajó, nunca me respetó, nunca fue cariñoso, nunca fue educado. Vive porque el aire es gratis. Si le dan tierra y agua, no sabe hacer barro. Cuando era más joven, además celoso, enfermo de los celos. Cada vez que saliera un escándalo, y eso que yo salía para trabajar nomás, ¿de qué íbamos a vivir si no? Me pegaba mucho cuando tomaba, casi todos los días. Pero de eso sí lo curé hace un tiempo ya. Ahora está viejo y tiene menos fuerza, pero es tan cobarde que siempre tiene la escopeta cargada. Todos los días la limpia, para eso sí es bueno. Le juro que pensé y pensé cosas buenas de él y no se me ocurrió más nada. Ni un recuerdo lindo tengo, ni uno solo. El hijo bueno nomás, Marcos, eso sí. Todo lo otro se podría tirar a la basura sin pensarlo. A la basura o a los chanchos. En el fondo del patio tengo un corral con chanchos. Los malcrio tanto que después me da pena matarlos y cargué a alguno cuando ya no queda más remedio. El hijo bueno, como le dije, es una luz de tan inteligente y tan cariñoso y atento. Hace muchos años vive en la capital, trabaja para un político, no me acuerdo el nombre, un apellido difícil es. Trabaja tanto el pobre que ni tiempo de armar familia tuvo. Yo le digo que ella es sola, pero vio cómo es. Al hijo malo, mejor perderlo que encontrarlo. Ni nombrarlo quiero. Igualito al padre salió, y capaz que peor. Con eso le digo todo. No me aguanté hasta la noche y después de lavar los platos, cuando mi alma gemela tomaba mate, ya me puse a rezar en el patio, regando las plantas. Sé que se riegan a la mañana, pero para hacer algo mientras. Me gustan las plantas, desde chica, y las cuido mucho. Tengo malbones, jazmines, azaleas, glicinas y un montón más que no se las nombro para no cansarla. Recé 3 Ave Marías, un Padre Nuestro y así. Después pensé que a lo mejor usted estaba orando por mí y sentí que estábamos juntas. Esta noche voy a volver a rezar hasta quedarme dormida. Siempre suya, Adelina. Postdata. A la noche voy a tener que rezar en silencio. ¿Se puede así? Porque si el hipopótamo se da cuenta de que estoy rezando, dé por hecho que empieza a blasfemar para hacerme renegar nomás, de pura gana, como si le importara algo. Insultando es bueno, eso también. No sabe las cosas que he tenido que escuchar todos estos años. En el infierno se debe estar mejor, no tengo dudas. Con eso sí, con eso me sorprende todavía. ¿Me cree si le digo que a cada rato aprende o inventa insultos nuevos? Si pagaran por eso sería rico. Aunque si fuera un trabajo seguro no lo haría. Qué novedad. Postdata segunda. Lo del descanso y el huracán es tal cual. No se puede decir mejor. Leerla a usted es como leer la Biblia, querida María. Y es la primera vez que creo que la entiendo sin cachetazo. Usted es mi ángel. Claro que puede rezar en silencio. El poder de la oración es muy fuerte. Puede orar también por su media naranja. Es muy peligroso tener un arma. Sabe que se le puede disparar mientras la limpia. Es un accidente muy común.
La noche antes de morir, Jesucristo le dijo a sus discípulos que se consiguieran una espada, pero no para que se protegieran, Lucas capítulo 2, sino para enseñarles que no hay que recurrir a la violencia. También dijo que todos los que toman la espada perecerán por la espada, Mateo capítulo 2. Estas palabras, Adelina, son más que claras y reveladoras. Su marido no tiene espada, pero tiene escopeta. Usted, Adelina, rece para que nunca se le escape un tiro en su presencia. La oración en silencio, como la está practicando, también es muy poderosa. Jesús predijo que el mundo estaría plagado de problemas antes de que llegara la paz. Confíe en que muy pronto el reino de Dios lo solucionará. Esta vez fui yo la que releí muchas, no sé cuántas veces el final de su carta. Sé que estoy alimentando mi ego y eso no es correcto, pero que me compare con un ángel es algo que nunca hubiese imaginado. Ser portadora del mensaje es una responsabilidad para la que, como ya le dije, creo estar preparada. En el templo me dicen que todavía no es mi momento. Por eso, Adelina, confío en usted y en que mantengamos este secreto. Me dicen que tengo resistencia a la autoridad y que me cuesta acatar las reglas, pero no es eso. Yo sigo lo que dicta mi corazón, aunque sepa que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 1. También he pedido en mis oraciones que se me ilumine el camino y que lo que mi corazón me dicta sea reforzado por la respuesta, en este caso, suya, Adelina. El corazón me dijo que era momento de salir a pastorear, a recoger a las ovejas que se distanciaron del rebaño. Entonces yo oré y prometí que si usted rechazaba mis palabras, yo admitiría que me confundí el camino. Pero usted, Adelina, me ha llamado mi ángel. Esa es la confirmación que necesitaba para saber que voy por el camino correcto. Por otro lado, y espero no lo tome a mal, pasé por su casa y la observé. Salió un poco camuflada, no por usted, sino porque no me dejan salir mucho. Me puse un equipo de jogging que tengo escondido, porque solo me dejan usar polleras largas. El equipo me queda un poco grande. Le agrego unos lentes oscuros y me levanto la capucha. Le cuento algo más, porque sé que puede resultarle divertido. A veces me pinto los labios de rojo. No sabe cómo ese pequeño detalle le cambia la cara a una. Hasta el pastor Omar me ha acusado así y no me ha reconocido. Creo que él carece de intuición. En la carta anterior le conté que cuando recuerdo a mi maestra de yoga la siento presente, tanto que hasta puedo olerla. Ella se ponía un aceite de sándalo detrás de las orejas. El perfume se mezclaba con el pelo largo y ondulado. Movía los rulos y el perfume se desparramaba. También se ponía ese aceite en el escote. Ahí era como que se le concentraba en el pliegue de los pechos al juntarse. Que Dios me perdone, pero apoyar ahí mi nariz, respirar el sándalo y esa piel suave y pecosa es algo que solo puedo sacar de mi cabeza a fuerza de oración y penitencias. A veces pienso que no me importaría ir al infierno si pudiese volver a ese lugar. Pero la entereza que me ha dado el estudio de la Biblia es tan fuerte que puedo sobreponerme. Le pido que no se escandalice con lo que le cuento. Mi testimonio es de superación. Como le decía, pasé por su casa y, de reojo, pude observarla mientras barría la galería.
Me la imaginaba mayor. No voy a cometer la imprudencia de preguntarle la edad, pero la vi más joven de lo que pensaba. También me sorprendía al ver su cabello naranja. Así me imagino el cabello de Los Ángeles. ¿Usa perfume usted, Adelina? Bueno, allí donde está el peligro, escribe un poeta, crece también lo que salva. Yo quería agradecerle muy especialmente a Selva, a Mercedes, a Federico por haberse prendido en esta y pedir además un aplauso a nuestras invitadas, damos un aplauso a todos nosotros también, porque estas cosas también pasan en tiempos tan oscuros, tan difíciles en la universidad pública. Entonces, creo que esto funciona porque ustedes nos acompañan. Así que bueno, aplausos.